Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Roberto Morris, maestro en políticas públicas, con respecto a lo que viviremos y veremos, por supuesto, en este debate entre los aspirantes para ocupar la alcaldía de Miguel Hidalgo. Roberto, un tema fundamental que también creo que no debemos dejar de tocar es el tema del medio ambiente. Y que Miguel Hidalgo, bueno, pues es uno de los grandes pulmones de la Ciudad de México. Es correcto. Ahorita se han dado muchas controversias en cuanto el uso de áreas verdes por parte de privados, ¿no? Hacia arriba en la delegación, aparentemente estaban tomando prestado, por así decirlo, terrenos que son de la Conagua para unos desarrollos residenciales lujosos. Está el tema del bosque de Chapultepec, de tala de árboles y también de unos desarrollos que querían enajenar unas tierras, también en la zona de Palmas y en las zonas populares, el desarrollo. Y no hay una propuesta, no hay una política pública, no hay aviso a los vecinos de este tema, ¿no? Por un lado, por la parte ecológica, pero por otro lado, por la parte de corrupción también, ¿no? Si son bienes públicos, pues, ¿con qué autorización se pueden enajenar para hacer desarrollos inmobiliarios? Y creo que ahí también, de hecho creo que es algo generalizado, que las alcaldías, ahora alcaldías antes de delegaciones, abusan un poquito del desconocimiento de los ciudadanos, de qué le toca a quién. En este caso también sería el gobierno federal por cuestiones de la Conagua. Y se lavan un poco las manos. Entonces la transparencia en ese aspecto va a ser fundamental, y el acompañamiento a los alcaldes por parte de los medios, por parte de los vecinos, también va a ser muy importante, ¿no? Claro. Dentro del tema del medio ambiente, dentro de esta alcaldía, próximamente Miguel Hidalgo, está la tala inmoderada. ¿Qué tanto se presenta en realidad esta problemática dentro de Miguel Hidalgo? ¿Afecta? Claro que afecta. Creo que es algo muy polémico en el sentido de tala moderada, ¿para qué? ¿No? Para que sea un espectacular, para que se vea mejor la fachada de una tienda, para construir un camellón, una calle. Entonces, digamos, ese es un tema que se tiene que observar caso por caso, pero yo diría que siempre tendría que ser la última opción, reducir la cantidad de árboles en la delegación, en la ciudad en general, ¿no? Claro. Y creo que son temas, fíjate, que los vecinos se toman muy a pecho. ¿Por qué? Porque quieras o no, tú puedes decir, voy a tumbar este árbol y voy a plantar otro, claro, en el Ajusco, ¿no? Por así decirlo. Pero no solo estás robando parte de su ecosistema, pero sino parte de su espacio público, parte de lo bonito que se pudiera ver su calle, su casa, etcétera, porque un otro interesado no le parece que estorba, ¿no? Entonces, los vecinos son muy emotivos. Claro. En Esto casos. se lo toman personal, ¿no? Sí, no, a mí me acuerdo, había un árbol que tumbaron porque estaba en un camellón y los vecinos se enojaron muchísimo. ¿Por qué? Porque se veía bonito, les daba sombra, ahí leían, etcétera. Porque ahí vivía el árbol, ¿no? Exactamente. Entonces este tema se tiene que regular, se tiene que transparentar, ¿no? Claro, y creo que, no sé si tú estés de acuerdo, ¿cuál es tu opinión con respecto a estos temas? La ciudadanía en general o los mismos vecinos de Miguel Hidalgo, ya tenemos una conciencia mucho más firme con respecto a los problemas del medio ambiente, y más en esta ciudad tan grande, ¿no? Y somos mucho más participativos, es lo que me da cuenta. Creo que es algo fenomenal. En la Miguel Hidalgo somos bastante tercos para estos temas, ¿no? Hay muchas asociaciones de vecinos que son muy activos, vigilando, proponiendo y cuidando recursos públicos y naturales, ¿no? Claro, está Roberto Morris. Tenemos que hacer nuevamente una pequeña pausa, pero regresamos, por supuesto, para seguir conversando contigo y sacar algunas conclusiones con respecto a lo que vamos a ver en pocos minutos en este debate entre los candidatos para ocupar la alcaldía de Miguel Hidalgo. Yo soy Enrique Alcocer, hacemos pausa, pero ahora regresamos.